también esta tarde con la licenciada Griselda Sotres, que ella es presidenta de una asociación civil que se llama Mujer Sin Cáncer. Nos da mucho gusto porque también, decía yo al principio, la invitación para las asociaciones civiles va a ser muy importante su participación. Ya no están solos, están todos, cada quien haciendo su lucha aparte. La idea de esto es concentrarnos en una sola batalla y entre todos, hombro con hombro, luchar contra esto. Licenciada, platícame qué es la asociación. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros somos la primera asociación encaminados a la detección oportuna de cáncer de mama. Hay mucha atención en cáncer de mama, es una problemática nacional enorme la que tenemos, como platicaban los doctores hace un momento y usted mismo, las estadísticas son abrumadoras, pero si colaboramos todos de la mano, ¿no? Asociaciones civiles, la parte privada, el mismo gobierno, creo que podemos darle el cambio. La asociación está obviamente encaminada a personas de escasos recursos, y buscamos todo el tiempo este tipo de alianzas como lo hicimos con el Country 2000. Correcto. No, las asociaciones civiles, ustedes saben, viven de donativos y nosotros lo que hacemos es vamos, conseguimos el donativo con la empresa, pero siempre tratamos de ofrecer algo a cambio. Entonces damos pláticas de concientización a la misma empresa, al personal de la empresa, y esa misma plática la llevamos a comunidades más vulnerables, a esa gente que no tiene acceso a información, que no tiene educación, que no tiene servicios de primer calidad. Vamos, llevamos la misma plática de concientización, les regalamos una almohadilla para autoexplorarse, que lo que hace es hacer la autoexploración un poco más cómoda, más eficaz. Y bueno, es una herramienta de primer nivel, la asociación obviamente la consigue a un precio muy barato para poder donárselas a estas comunidades de escasos recursos, junto con las pláticas de concientización, un calendario para que se autoexploren, porque los doctores no me dejarán mentir, pero creo que el paso número 1 para evitar que tengamos cáncer de mama en México es que la mujer haga concientización y se autoexplore mes con mes. Totalmente. Gracias al Country 2000, exacto, así va. A la alianza que acabamos de firmar, que les agradecemos muchísimo su calidez. Además, tomar en cuenta que es un hospital que cuenta con muchísimas certificaciones, que acaban de recibir un premio nacional en Los Pinos. Así es. Y ellos ofrecen para la asociación un paquete especial. Ya su paquete es muy bueno y es muy económico. Y aún así hicieron el esfuerzo y a la asociación nos ofrecen un paquete en 700 pesos. Excelente. Excelente, porque la verdad tienen equipo de primer nivel y de primer calidad y doctores súper reconocidos. Y perfecto. Bueno, bien, pues ¿no? Licenciada, muchísimas gracias por venir aquí. No va a ser la primera, ya platicaremos y le des trabajar en conjunto y que sea la primera asociación civil que se integra a esta gran campaña permanente contra el cáncer. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por acudir. Gracias a usted, gracias a su audiencia. Perfecto. Hasta bien, pues luego. continuamos con este tema de cáncer y lo que es en sí. Pues nosotros requerimos, por supuesto, de también involucrar a la mujer desde su casa. ¿Cómo? A través de la autoexploración. La autoexploración sabemos que en un momento dado va a ser el primer indicativo en el sentido de decir, bueno, yo conozco mis mamas, de repente un día me levanto y noto que hay algo que está ahí que no estaba ayer. Ese es el mejor momento como para poder acudir al médico y de ahí vendría que sería en este caso la mamografía y lo demás que estaremos platicando a lo largo también de este programa. Yo creo que la autoexploración cubre su función, no es, digamos, ya ni la muerte y todo, porque también hay bolitas, hay tumores que son benignos, entonces no hay que asustarse, sino más bien hay que ponerle acción. Y como ve, doctor, pues yo creo que para mí la autoexploración es eso, ¿no? Que sea el indicativo, que sea como el disparador de decir, voy a poner acción, porque algo está mal, ¿no? Es el conjunto de varias cosas. Claro. Uno de los principales es tener esa cultura, esa conciencia de que tenemos que tener una cultura de la autoexploración en las damas de toda la vida para que el momento en que se detecte algo anormal se detecte rápidamente. La dama que no se toca, no se conoce, no va a detectar algo hasta que ya es muy grande y es muy evidente, no solo para ella, sino para un explorador hasta sin experiencia. ¿Cierto? Entonces, el autoconocerse para detectar lesiones tempranas y el utilizar aún la mamografía sin tener ninguna lesión palpable, ese es un uso de la mamografía que le llamamos de tamizaje o escrutinio. Y es la mamografía
que puede detectarnos enfermedad que le llamamos no palpable, que es la enfermedad más temprana y la enfermedad donde alcanzamos índices de curación con tratamiento quirúrgico del 100%. Por supuesto, y aquí yo pienso que el factor tiempo, doctor Castro, doctor Cortés, creo que va a ser muy importante en el sentido de obviar tiempo lo más pronto posible. Y obviamente en ese sentido también la parte educacional. Para empezar, doctor Castro, nos gustaría que nos explicaras y explicaras a nuestro teleauditorio qué es el cáncer en sí. Bueno, el cáncer, en una definición sencilla y simple, es un tumor, un producto nuevo de células incontrolables. No hay manera de parar o no hay un mecanismo por sí misma que la pare. Es una duplicación constante de células malignas y si lo dejamos sigue creciendo. Eso es el cáncer, un tumor incontrolable. Correcto. Cuando el cáncer ya se generó en este sentido, ¿por qué es tan importante en esta situación la parte quirúrgica? Porque pareciera que hay mucha prisa a veces, dice la mujer, es que todo el mundo me quiere operar. Entonces, ¿la cirugía qué papel empieza a jugar cuando ya se diagnostica un cáncer, doctor Cortés? Bien, una vez que se diagnostica el cáncer, lo primero que hay que saber, y eso lo hacen los oncólogos oncoquirúrgicos, es diagnosticar qué estirpe, o sea, qué nombre y apellido tiene ese tumor, porque aunque sea en mama, hay diferentes tipos de tumores y hay diferentes tipos de conducta. Claro. Una vez identificando ese tipo de conducta y ese comportamiento, es como se le va a dar los tiempos y momentos para precisamente hacer una reconstrucción inmediata o una reconstrucción tardía, depende de la evolución de la enfermedad. Exacto. Veíamos en la ilustración, en el video que estábamos ahorita observando, que algo muy clásico, y es en el sentido de que cuando crece este tumor, pues las células cancerosas llega el momento que conforme pasa el tiempo, se pueden desprender y se ve ahí cómo se empieza a ir a través del torrente sanguíneo, a través de los ganglios linfáticos, hacia otras partes del cuerpo. La parte de la metástasis, ¿va en relación directa al tiempo, doctor? Aquí hay dos cosas muy relevantes. Una es fundamentalmente el tiempo. El tiempo del diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado es muy valioso. En ocasiones el paciente en la detección, en el diagnóstico, esperando, pierde ese tiempo valioso. La otra cosa es lo que el doctor Castro bien comentaba, el comportamiento biológico de la enfermedad. Biológicamente los tumores se pueden comportar de diferentes formas, es lo que el doctor nos simplifica diciendo nombre y apellido. Y eso nos permite al médico especialista con la suficiente disciplina, capacidad y experiencia poder hacer cambios en el manejo. Los pacientes no tratamos enfermedades, tratamos pacientes con una enfermedad, de tal manera que de acuerdo a la patología, las características particulares del paciente, el camino puede ser diferente, pero el final del camino debe ser siempre el mismo, alcanzar las mejores posibilidades de curación. Claro, y en este caso, mientras más pronto, o más bien mientras más pronto se detecte, más pronto se ubique, y obviamente no darle tiempo a que ese cáncer prolifere hacia otras partes, ¿no? Que desde luego caso sería la metástasis. Sí. Yo creo que eso es lo que tenemos primeramente en esta campaña que hacer, que el tiempo se recorte. Doctor, una pregunta, y es algo que siempre creo que es una inquietud general. ¿Por qué hay tanta incidencia de cáncer de mama aquí en México, doctor? Muy buena pregunta esa. El detalle es los comportamientos que se tienen en los diferentes tipos en las zonas. En ocasiones hay zonas endémicas. Afortunadamente en México no se han establecido así o no se han dicho en este lugar hay más, sino simplemente muchas veces la falta de detección temprana. Hay un cierto porcentaje de pacientes que tienen alteraciones de los genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, ¿sí? Que esas son, afortunadamente, hereditariamente son alrededor del 10%. ¿Sí? El resto de los pacientes son esporádicos, pero el por qué se pueden hablar de factores diferentes. El incremento es muy controversial, pero hay estudios que hablan de que la ingesta de estrógenos exógenos por más de 50 meses pueden ser un factor de riesgo. Correcto. Hay estudios que dicen que no. Personas con obesidad extrema que desgraciadamente por la grasa que se convierte en estrógenos incrementan a factor de riesgo esa presencia del incremento de estrógenos. Digamos en esto que comentas, doctor, si tenemos, por ejemplo, a alguien que toma anticonceptivos por mucho tiempo, pero es obesa, ahí se aumenta más el riesgo. Incrementa su factor de riesgo. Más que todo por ser obesa,
incrementa más el factor de riesgo, no tanto por la ingesta de estrógeno. Nada más por automáticamente, si yo tomo anticonceptivos me va a dar cáncer. No, es porque hay otros factores que se van agregando se van y asociados. el porcentaje de riesgo se incrementa, por supuesto, Así ¿no? es. Obesidad, sedentarismo, el tipo de alimentación. Sí. Sí, y el antecedente familiar de la mamá o de la hermana, que también toma factor importante para que la paciente pueda presentar un cáncer de mama. Claro. Ok, doctor Cortés, en este caso la anatomía, o sea, ¿cómo está conformado el seno? Que en un momento dado ahí se generan los cánceres. ¿En dónde está el cáncer? Pero aparte de esto, ¿cómo poder trabajar este tipo de tejido? Cuando tú abres esa mama o ese seno, ¿con qué tipo de tejido te encuentras? Bien, aquí la mama tiene unas características que conocemos y ahorita que hablabas es muy importante también el factor cultural para esta estadística. Claro. Porque considera la mujer que el pudor se encuentra ahí y entonces casi es intocable y entonces hasta hace poco empezamos a tocar más la mama. Podemos entrar a la vagina, hacer el Papá Nicolau, pero la mama a veces no la tocamos. Okay. Entonces la anatomía de la mama que mencionas es muy importante. Tenemos una glándula que precisamente viene con una cola de Spence y tiene grasa, está rellena de grasa. Okay. Entonces tiene un complejo oral pezón y toda su irrigación va hacia los linfáticos, o sea, tiene irrigación linfática, irrigación, son variantes anatómicas. Son los ganglios, las bolitas que se sienten aquí en la axila, esos son los famosos. Por donde se disemina precisamente la vía de diseminación. Entonces también la forma de tomar una biopsia para detectar patológicamente, o sea, por el patólogo, es muy importante. Anteriormente se acostumbraba a la punción con aguja fina y esto también nos puede diseminar o cambiar el patrón de la enfermedad. ¿Sí se disemina? Sí se disemina. Entonces también la biopsia tiene que ser precisamente por expertos. Claro, ¿sí? ahí está la clave. Ginecólogos expertos, oncólogos expertos, gineco-oncólogos o cirujanos plásticos. Claro. Ese ejemplo me gustaría un poco tomarlo también de lo que estábamos hablando. No es que el anticonceptivo te va a dar cáncer, no es que la punción te va a podar, como dicen el cáncer, es que tiene que saberlo hacer la punción, como también deben de saber qué tipo de anticonceptivo cada persona o cada mujer debe de tomar, ¿no? Yo creo que ese es el reordenamiento que requerimos, doctor Morán, para toda esta situación, porque si vemos, como tú dices, es cultural, es educativo, pero también la parte en casa, por ejemplo, lo que decía, sí es cierto, el famoso pudor. En ocasiones el pudor es más del hombre o de la pareja que de la misma mujer, porque nosotros hemos regalado cualquier cantidad de mamografías, regalado, y no van. Pero porque el marido o el novio no las deja, porque dicen, ¿cómo es posible que alguien te va a ver tu seno? Perdóname, pero no vas. Entonces, ese machismo, nos pega durísimo. Y nos ha pegado también cuando hemos regalado Papá Nicolaos y colposcopías gratuitas. Y ya no es de que es que no tengo dinero, no, es que no me dejan. Entonces, creo que esa parte, creo que sería interesante que ahorita que regresemos del corte, lo estuviéramos también platicando cómo hacer una realidad. Porque una cosa son los libros de medicina, otra cosa es la teoría y la práctica. Vamos al corte y ya ven que hay mucho que hacer y no podemos hacerlo una vez al año. Por eso nuestra campaña es permanente. Regresamos. Nos encontramos con el doctor Raúl Armas Sagún, quien es ginecobstetra aquí del Hospital Country 2000. Doctor Armas, pues nos da mucho gusto que también el cáncer o el tratamiento hacia el cáncer se esté tomando en consideración aquí en el Hospital Country 2000, que ya de por sí pues tiene una serie de diferentes áreas que han tenido un gran éxito. ¿Por qué pensar ahora en este centro de infusión y en esta clínica de mama, doctor? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Muchas gracias por la asistencia de ustedes y muchas gracias a todo su público televidente. Y quisiéramos dejar el mensaje que para nosotros es lo más, ¿qué les diré? Lo más bonito que ha pasado en estas últimas fechas. Como tenemos una prevalencia alta y una incidencia alta del cáncer de mama, desafortunadamente los diagnósticos, aunque siguen siendo casi siempre algo tardíos, dan opción a que se den tratamientos como se vaya presentando cada caso. Y entre ellos está esta unidad que se establece como una unidad de tratamiento para la infusión de terapias, de quimioterapias, de otro tipo de infusiones para otro tipo de padecimientos. Y es una unidad que se trata de poner a vanguardia para este tipo de pacientes. Queremos que esta unidad tenga servicio privatizado, personalizado, con cierta situación de buen trato, que alcance a todas nuestras pacientes que tenemos de todos los estratos, de todos los niveles,
que se vean beneficiadas con este tipo de terapias, y estamos ya en esta fecha de hoy, 24 de junio, abriendo esta unidad. Bien, doctor, pues además de esto, el diagnóstico oportuno, que creo que eso es importante, creo que también el punto del tratamiento oportuno, porque en muchas ocasiones se han hecho campañas muy grandes acerca de la detección, del diagnóstico, pero a la hora del tratamiento es ahí donde se queda corto el paciente, probablemente se queda en el camino. Esto de alguna forma va a ser una solución y va a cerrar ese círculo que se requiere en cualquier paciente con cáncer. Sí, haciendo énfasis en esto, es decir, si la paciente queda apegada a su doctor, va a seguramente quedar muy apegada a su tratamiento. Esto es lo que pretende la unidad de tratamiento, de alternativa de tratamiento médico para el cáncer de mama. Desde luego que lo ideal sería la detección oportuna, el diagnóstico temprano, y esta parte de esto de lo que estamos hablando es parte del tratamiento también temprano. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Armas, y sobre todo, pues que es con la calidad del Hospital Country 2000 y ese calor humano que ya reconocemos todos. Muchísimas gracias.